Domingo Fernández nos esclarecerá bien ¿qué será el milenio? Dice en Apocalipsis capítulo 20 versículos 4 al 6 que los que tienen parte en la primera resurrección han de reinar con Cristo 1000 años. De este pasaje se deriva la palabra milenio. ¿Qué será el milenio? Será un periodo de paz, justicia, sosiego y bienestar universal. Será el reino de Dios en la tierra. Durante el milenio, Satanás y sus ángeles han de estar encerrados en el infierno y Jesucristo y sus redimidos reinarán sobre la tierra. En relación con el milenio existen actualmente 3 teorías conocidas con los nombres siguientes: espiritualista, postmilenaria y premilenaria. Los que siguen la escuela espiritualista afirman que el reino de Cristo y sus santos será puramente espiritual y en el cielo. Los que siguen la línea de interpretación llamada postmilenaria creen que ha de venir un periodo de paz de 1000 años en este mundo antes de la segunda venida de Cristo. A esta escuela se le llama postmilenaria porque sitúa la segunda venida de Cristo después del milenio y dice que el milenio se ha de implantar por medio de la predicación del Evangelio. La línea de interpretación premilenaria sostiene que el milenio ha de ser implantado de un modo personal y directo por nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida en gloria. Nosotros estamos seguros de que esta es la línea correcta. Vamos a considerar aquí 2 objeciones que suelen presentarse a la doctrina milenaria. En primer lugar, dicen algunos que no es prudente tomar literalmente las palabras 1000 años que aparecen en Apocalipsis 20, 2 al 7. A esta objeción contestamos que los postmilenarios y en parte los espiritualistas también toman literalmente las citadas palabras. Como ejemplo, tenemos delante de nosotros la Biblia Católica versión de Nacre Colunga. Comienza el capítulo 20 de Apocalipsis con un encabezamiento que dice el milenio. Y tiene una nota en el versículo 1 que agrega: este ángel viene para encadenar al dragón y encerrarlo en el pozo del abismo, donde estaban ya sus auxiliares, la bestia y el falso profeta. Allí estará por 1000 años, durante los cuales Dios y su Cristo reinarán en la tierra sin contradicción alguna, y con ellos reinarán sus ángeles gozando de gozo y de paz. Y tenemos también aquí un comentario de la Biblia Católica que se refiere a este mismo asunto y dice que un ángel encadena y encarcela al dragón por 1000 años. Los santos y los mártires son intronizados a reinar con Cristo durante el mismo periodo de 1000 años de tiempo. Esta es la primera resurrección. Y tenemos también un comentario de la Biblia escrito por otros evangélicos, y entonces comienza el capítulo 20 diciendo: los primeros santos resucitados reinarán con Cristo 1000 años. De modo que el concepto de 1000 años prácticamente es un concepto de todos los que estudian la Biblia. En segundo lugar, dicen algunos que la doctrina del milenio tiene por base un solo pasaje de la Escritura y arguyen que no es prudente echar el peso de esta cuestión tan importante sobre un solo pasaje. A esta objeción contestamos que hay un gran número de pasajes que hablan del reino de Cristo en la tierra antes del juicio final. Apocalipsis 20 del 1 al 7 añade a esta enseñanza general de la profecía 2 aspectos: el encarcelamiento de Satanás y el número 1000 años. Y debemos tener en cuenta realmente el énfasis que la palabra de Dios aquí en este capítulo concede a los 1000 años. Dice que el ángel ató a Satanás por 1000 años. Dice que no será suelto hasta que fueron cumplidos 1000 años. Habla de aquellos que resucitaron y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y dice que los otros muertos no resucitarán hasta que se cumplan los 1000 años. Y habla de los otros que reinarán con Cristo 1000 años, y cuando los 1000 años se cumplieren, Satanás será suelto por un poco de tiempo. De manera que hay aquí un énfasis muy especial, muy en relación con el número 1000. Y a continuación vamos a considerar algunos pasajes de la Escritura relacionados con el milenio. En Mateo 19, 27 y 28 encontramos la siguiente enseñanza. Pedro, en nombre de sus compañeros, le pregunta al maestro qué recompensa les va a dar por haber obedecido a su llamamiento. Y el Señor contesta diciendo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se haya sentado en el trono de su gloria, vosotros los que me habéis seguido ahora, os sentaréis también sobre 12 tronos, y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo se sentará el Hijo del Hombre sobre el trono de su gloria? Cuando le llegue el periodo llamado en este pasaje la regeneración.
¿Qué significa aquí la palabra regeneración? El autor de la versión moderna y los comentaristas Broados y Carroll están de acuerdo en afirmar que en este pasaje la palabra regeneración significa una nueva creación. Los autores citados están de acuerdo también en relacionar este pasaje con Apocalipsis 21, 1 y 5, donde el mismo Señor dice: «He aquí yo hago nuevas todas las cosas», y Juan dice que le fue mostrado un nuevo cielo y una nueva tierra. La palabra regeneración en Mateo 19, 28 se refiere al mundo. Así como el alma es regenerada por el Espíritu Santo y el cuerpo ha de ser transformado por el poder de Dios, el mundo en que vivimos, como habitación del hombre, ha de ser regenerado por Cristo el día de su segunda venida en gloria. Y el mundo regenerado será realmente la edad del milenio. Así que en Mateo 19, 28 se refiere al milenio con la expresión la regeneración del mundo. Otro pasaje que nos presenta la doctrina del milenio es Hechos 3, 19 al 21, donde dice el apóstol: «Vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará el Padre a Jesucristo que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que fueron desde el siglo». Cuando Pedro pronunció estas palabras en uno de los atrios del templo de Jerusalén, ya el Señor Jesús había muerto en la cruz y había ascendido al cielo. Y el apóstol dice que es menester que Cristo permanezca en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Este pasaje nos enseña que ha de haber una restauración de todas las cosas, y esta restauración constituye en sí la implantación del milenio. ¿Cuándo sucederá la resurrección o restauración de todas las cosas? De acuerdo con las palabras de Pedro en Hechos 3:20, será cuando Dios el Padre envíe otra vez a Jesucristo de los cielos a la tierra. Este pasaje determina que el milenio ha de ser implantado por Cristo en su segunda venida. Y no queremos dejar esta escritura sin antes llamar vuestra atención al aspecto siguiente. Dice el apóstol que Dios habló por boca de sus santos profetas de la restauración de todas las cosas. Y como la restauración de todas las cosas constituye el milenio, la conclusión lógica es que todos los profetas hablaron de los tiempos mileniales. Por ejemplo, leemos en el Salmo 72 lo siguiente: «Oh Dios, encomienda tus juicios al Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. En sus días florecerán los justos y habrá abundancia de paz, y dominará desde el río hasta los cabos de la tierra. Delante de él se abatirán los habitantes del desierto. Los reyes traerán presentes. Delante de él se postrarán todos los reyes. Todas las naciones le servirán. Será su nombre glorificado para siempre, y los hombres se bendecirán en él». Este pasaje o este salmo se refiere a la simiente de Abraham, Jesucristo, y todas las cosas que predice tendrán su cumplimiento durante el milenio. El profeta Isaías dice en el capítulo 11 lo siguiente: «Saldrá una vara del tronco de Isaí, padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces, y juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. En aquellos días morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de teta se entretendrá sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra en aquellos días será llena del conocimiento del Señor, como cubren la mar las aguas. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de las gentes, y su holganza será gloria». Este pasaje de Isaías nos revela 4 maravillosos aspectos del reino milenal. Primero, dice que el renuevo de Isaí se levantará como estandarte protector para los pueblos. Esto se refiere a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de toda la tierra. Segundo, dice el profeta que en aquellos días habrá justicia, paz, descanso y gloria entre los hombres. Tercero, dice que en aquellos días habrá paz entre todas las especies del reino animal. Los animales no harán daño a los hombres ni se harán daño unos a otros. Y en cuarto lugar,
dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios. ¿No es verdad que el alma salta de gozo en nuestros corazones cuando meditamos en estas gloriosas y sublimes promesas? Y en el capítulo 32 de Isaías dice lo siguiente: He aquí que en justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como acogida contra el turbión. En los días de aquel rey habitará la justicia en el desierto, y en el campo labrado asentará la justicia y la paz. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de justicia producirá reposo y seguridad para siempre. Y en Isaías 35 dice que entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán, y el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Y en Jeremías 23:5 dice que he aquí vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El profeta Miqueas en el capítulo 4, versículos 1 al 4, dice lo siguiente: Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de montes, y correrán a él pueblos, y vendrán muchas gentes, naciones, y dirán: Venid y subamos a la casa del Dios de Jacob, y enseñarános en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre muchos pueblos y corregirá fuertes gentes hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada gente contra gente, ni más ensayarán para la guerra. Y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Actualmente se están invirtiendo sumas fabulosas en armamentos, y la humanidad vive constantemente bajo el temor que le infunde la guerra. Pero la palabra de Dios nos revela que llegará el día cuando los hombres cesarán de prepararse para la guerra, y entonces convertirán las armas que ahora están fabricando para destrucción en instrumentos para el cultivo de la tierra, y los hombres vivirán en paz y sin temor a nadie ni a nada. El apóstol Pedro nos dice en Hechos 3 que Dios predijo la restauración de todas las cosas. Y ya hemos dicho que la restauración de todas las cosas es realmente el reino milenial de Cristo en la tierra. Hemos citado algunos pasajes que se refieren a aquella edad de gloria, y podríamos citar muchos más. En el Nuevo Testamento hay numerosos pasajes que se refieren al milenio. Puede afirmarse que la tercera parte del libro de Isaías se refiere a los tiempos cuando Cristo reinará personalmente en la tierra. Con alguna frecuencia oímos expresiones como la siguiente: yo no entiendo eso del milenio. Creemos que los siguientes aspectos ayudarán a entender esta importante cuestión. El milenio será implantado por Cristo en su segunda venida. Esta es una de las enseñanzas de la palabra de Dios desde el principio hasta el fin. Cuando entendemos las enseñanzas en torno al milenio, es fácil entender y armonizar toda la profecía. Pero nadie puede armonizar la profecía hasta que entienda el aspecto premilenial de la segunda venida de Cristo. El primer paso dado por nuestro Señor para la implantación del milenio será el encadenamiento de Satanás y de sus ángeles. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto de Edén, Satanás estaba suelto, y el hombre estaba en cierto sentido sujeto a las maquinaciones del maligno. Pero durante el milenio, el tentador no se podrá acercar a ningún hombre para tentarlo, porque estará encadenado en el infierno. Podéis imaginaros lo que será un mundo regido por el Hijo de Dios, sin que haya ningún espíritu maligno que incite a los hombres al mal. Al ser implantado el milenio, este mundo ha de experimentar una transformación general. El pecado ha trastornado este mundo en todos los órdenes, y así como el alma del hombre experimenta un nuevo nacimiento cuando el pecador acepta a Jesucristo como Salvador, este mundo ha de experimentar una nueva creación en el sentido relativo, cuando el Hijo de Dios venga del cielo para reinar con sus santos. Esto no quiere decir que Dios va a destruir este planeta para crear otro. Cuando Dios se acerca al hombre, encuentra a este muerto en delitos y pecados. Pero el Señor, en lugar de destruir al pecador, lo que hace es regenerarlo, transformarlo en una nueva criatura e impartirle una nueva naturaleza.
Cuando Cristo venga del cielo, encontrará este mundo trastornado en todos los órdenes por el pecado. Pero el Señor hará con este mundo en el orden físico lo que hace con el alma del hombre en el orden moral y espiritual. Al implantarse el milenio, el mundo será restaurado a aquel estado en que Dios se lo entregó al primer Adán cuando lo creó. El mundo será regenerado. Y casi se puede asegurar que el cambio de que nos habla Apocalipsis 21 se refiere realmente a la edad milenial. Si Dios te está hablando a través de este mensaje, predicado por el pastor Domingo Fernández, y deseas obtenerlo, llama al hermano Dilio Carrasana al teléfono 305-247-5846. Durante el milenio, el trono del Señor estará en Jerusalén, pero es posible que sea Jerusalén, la Jerusalén que desciende del cielo. Los siguientes pasajes nos revelan que el Señor ha de reinar de un modo personal y visible en Jerusalén. Dice en Isaías 24:23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reinara en el monte de Sión y en Jerusalén. Y en Zacarías 8:3 dice lo siguiente, así dice Jehová, yo he restituido a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos monte de santidad. Y añade el Señor en el versículo 22, vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Dice además, todos los que quedaren de todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, esto es profecía en el día de hoy, subirán de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos. Y acontecerá que cualquiera de las familias de la tierra que no subiera a Jerusalén para adorar al Rey, no lloverá sobre ella. Estos pasajes nos enseñan que vendrá el día cuando el Rey Jehová de los ejércitos ha de sentarse sobre el trono de su gloria en la ciudad de Jerusalén. Durante el milenio no habrá guerras ni cataclismos. El viento, la lluvia, los terremotos y otras fuerzas de la naturaleza estarán dominados por el Señor de tal manera que no han de causar daño a la humanidad. En aquella edad de oro, la tierra ha de ser redimida de la maldición mencionada en Génesis 3:17 y 18, y una tierra libre de la maldición del pecado ha de producir frutos en proporciones tales que escapan a toda imaginación humana. Actualmente dicen algunos sociólogos que las guerras son necesarias para la eliminación de la población a fin de que la humanidad no se muera de hambre. Cuando Cristo reine sobre este mundo, no habrá guerra ninguna durante 1000 años. Por lo general, no habrá epidemias, y las personas vivirán mucho más que ahora, porque dice Isaías refiriéndose al milenio, que no habrá más entonces allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. El niño morirá de 100 años. Esto quiere decir que a los 100 años, el hombre se considerará como un niño que está comenzando a vivir la vida. Ahora bien, ¿quién puede imaginarse el crecimiento de la población del mundo en aquellos 1000 años de paz y bendición? En aquella edad de paz y gloria, nadie pasará hambre, como sucede ahora. ¿Qué saben los sociólogos que miran las cosas a través del lente materialista de la vida, lo que ha de ser la tierra libre de las huestes del infierno, regida directamente por Jesucristo y sus santos? Podemos asegurar que no habrá problemas de alimentación, aunque la población de la tierra llegue a 1 millón de millones. Durante el milenio, Cristo y su iglesia han de reinar con cuerpos inmortales y glorificados, semejantes al cuerpo con que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Pero el mundo ha de estar habitado al mismo tiempo por hombres y mujeres de naturaleza corruptible. Pues dice Zacarías que todos los que quedaren de las naciones que han de venir contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey Jehová de los ejércitos en Jerusalén. Un mundo habitado al mismo tiempo por personas de distinta naturaleza presenta aparentemente cierta dificultad. Ahora bien, nosotros tenemos que admitir que para Dios no será difícil armonizar lo que a nuestra mente no acierta exactamente a comprender ahora. La Escritura nos revela que al implantarse el reino milenial, el mundo va a sufrir una transformación. ¿Qué sabemos nosotros al fin y al cabo de los alcances de tal transformación? ¿Qué sabemos nosotros del sistema de vida de los redimidos en la Nueva Jerusalén? ¿Qué sabemos de las relaciones que han de mantener los redimidos del Señor con las naciones que han de poblar la tierra en aquella edad?
La profecía nos revela el hecho, pero no las interioridades del mismo en todos los aspectos. La doctrina del milenio está ampliamente expuesta en las Escrituras y no es prudente el permitir que una simple objeción, hija de nuestra falta de conocimiento, nos prive del gozo y de la esperanza que tal doctrina imparte a nuestro corazón. Hemos demostrado que la doctrina del reino milenial de nuestro Señor se encuentra predicha en muchos pasajes de la Escritura, y a la luz de tales pasajes hemos señalado algunos aspectos o características del reino. Ahora vamos a considerar un pasaje. Nos referimos a las palabras que aparecen en Juan 18:36, donde dice: mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo, el reino que esperamos, no es de este mundo, es de Dios y viene del cielo. Dios ha creado este mundo con un fin. Satán hasta aquí ha trastornado en parte los propósitos de Dios en cuanto a esta tierra y a la humanidad. El primer Adán fracasó como rey del mundo, pero el propósito de Dios tendrá su realización en la persona del segundo Adán. El sol que nos alumbra será testigo de esto que estamos diciendo. La regeneración de este mundo, la restauración de todas las cosas, la manifestación en gloria de los hijos de Dios y el establecimiento del reino milenial constituyen la gran esperanza de todos los seres creados, según las palabras de Pablo en Romanos 8:18 al 23. El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas no hay labores y en las cortes ya no hay ley. El planeta se prepara para recibir al rey. Los trenes se ven vacíos al cruzar por la ciudad y se quieren dar noticias que nadie puede escuchar. Los aviones se desvían sin piloto y sin control, porque el rey de las edades los reclama con su amor. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Hojas reales se reparten, la tribuna lista está y el gran coro de los cielos canta gracia, amor y paz. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, gloria a Dios, él viene por mí. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, gloria a Dios, él viene Este himno que acabamos de oír lo cantó Moisés Hernández y se llama El Rey ya viene. Justo himno